¿Qué tal? Muy buenas tardes, agradecemos mucho que nos acompañen nuevamente en este programa de La Voz de los Capitalinos, que como ustedes saben frecuentemente tiene una sección especial y estamos haciendo por primera vez una alianza con la Gaceta del Distrito Federal, Gaceta DF, que nos ha permitido llevar a ustedes esta transmisión desde el restaurante Zúquero en la colonia Roma Norte. Hemos recibido aquí una estupenda recepción de la anfitriona, la señora Laura Salgado Bersini, que nos ha obsequiado con una deliciosa pizza. Y con esto también queremos que La Voz de los Capitalinos empiece a ser un programa un poco más fresco, un poco más cordial, que usted se sienta acompañado por nosotros y nosotros por usted, como si estuviéramos en la sala de su casa o departiendo en un restaurante, como es el caso de lo que vamos a hacer en los siguientes 50 minutos, que vamos a estar platicando con dos importantes representantes del sindicato petrolero, pero no cualquier sindicato, sino con los integrantes de la coalición petrolera independiente que preside a nivel nacional Víctor Manuel Lozano Castro. Víctor Manuel, muchas gracias nuevamente por la conversación. Gracias. Y se encuentra también con nosotros Néstor Montañez Martínez, quien también pertenece a esta coalición petrolera independiente, representando a la coordinadora del grupo Parque Juárez, que es integrante de la coalición. Néstor, muchas gracias por estar con nosotros. Y en esta semana han sido noticia importante dos instituciones fundadas por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Por una parte, el Instituto Politécnico Nacional, que está viviendo una revisión muy importante. El Instituto Politécnico Nacional fue creado por el presidente Cárdenas como secuela de otra institución de Benito Juárez, que era la Escuela de Artes y Oficios. ¿Qué pretendía el presidente Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas del Río? Que tuviéramos en México a técnicos especializados, sobre todo porque era la coyuntura del momento, en el petróleo. El presidente Lázaro Cárdenas, cuando hace el decreto de expropiación y lo presenta al público en la XCW Radio ese 18 de marzo de 1938, establece muy puntualmente a los técnicos mexicanos, a los trabajadores mexicanos, los tienen en barracas sin aire acondicionado, sin mosquitero, no hay un campo de fútbol en el que podamos contar pues como una prestación para los trabajadores. Y esta es una de las muchas razones que aduce puntualmente el presidente Lázaro Cárdenas. ¿Qué ha ocurrido con el Instituto Politécnico Nacional? Que están tratando desde el punto de vista de los jóvenes, de la población del Politécnico, de convertirlo en una escuela tecnológica. ¿Para qué? Para que cuando salgan los egresados de esta institución tengan un nivel apenas técnico y por lo tanto sean los empleados de los petroleros, de los ingenieros petroleros que vienen de universidades del extranjero. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Bueno, pues una de las principales razones es porque tenemos un sindicato en el cual no hay rotación de mandos. Carlos Romero de Champs lleva 20 años en la institución y entonces pues no hay interinstitucionalidad, de manera que podamos ver, bueno, dónde se están preparando los ingenieros petroleros mexicanos, qué hace falta, qué pasó con ese Instituto Mexicano del Petróleo. Pareciera que en todo esto nos la pasamos siempre, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses que nos reunimos a platicar con el movimiento petrolero independiente, pareciera que solamente damos las mismas quejas y que no hay ningún avance. Sin embargo, sí sabemos que la justicia es lenta, pero se están haciendo cosas, y Víctor Manuel Lozano Castro ha estado haciendo una serie de trámites, de denuncias en distintas instancias, como la Procuraduría General de la República. Después de este largo prólogo, Víctor Manuel, bienvenido, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Seguimos en el plan de plañideras, quejándonos de que ahora sí ya va a caer Carlos Romero de Champs y no sucede nada. ¿Qué se está haciendo para que esto pase?
Bueno, en el caso de nosotros, hemos estado llevando la cosa en forma legal, no nada más quejándonos al aire como la mayoría de los compañeros. Acudimos a presentar la denuncia penal para rendición de cuentas, que se informe qué pasa, dónde están los bienes sindicales que nos pertenecen a nosotros los trabajadores, no a los dirigentes. Entonces, basados en la declaración del señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, que dijo que el dinero de los sindicatos es de los trabajadores, no de los dirigentes. Entonces, con esa confianza de que se iba a empezar a hacer justicia en los sindicatos petroleros, fue que iniciamos la denuncia. Estamos demandando la devolución de los bienes sindicales que se crearon a partir de las cuotas de todos los trabajadores y también gracias al esfuerzo físico, porque teníamos que ir a la construcción de edificios, de ranchos, lo que fuera, a trabajar. Ahí sí ya la mayoría éramos obligados, porque si no trabajábamos para la construcción de las obras, no había trabajo, no había préstamos, no había casa, no había nada. De esa forma el sindicato nos presionó, pero lo hacíamos también con la esperanza de que con el tiempo esos bienes sindicales tendrían que repartirse entre los socios sindicalizados, que somos los trabajadores. Ahorita, como la situación está tan difícil por el asunto de la reforma energética, que han estado cerrando plazas, que han estado cerrando instalaciones concretas, como es Pajarito, Morelos y otros, ya no tenemos la oportunidad de trabajar. Bueno, nosotros aunque estamos jubilados, pero todavía tenemos la experiencia. Podemos trabajar en el Instituto Mexicano del Petróleo, asesorando, haciendo nuevos trabajadores. Pero hay gente joven que todavía puede trabajar físicamente, pero como están cerrando plazas y todo eso, entonces se crea un problema social, porque los trabajadores, al no tener una entrada económica, pues están en la miseria, en la vida desgracia. No solamente ellos, sus familias, porque ellos son los responsables, son la cabeza de la familia, y si no se les da lo que merecen. La Constitución dice que todo trabajador tiene derecho a un trabajo digno y honesto y bien remunerado, de acuerdo a las categorías o lo que se sabe hacer. Pero ahorita, ¿cómo se hace? Nuestros hijos, que eran la esperanza de nosotros, la gente grande, de que nuestros hijos entraran a trabajar también, pues para que, si no nos ayudaban, cuando menos que la familia que ellos estaban formando saliera adelante. Pero ¿qué pasa? Los dirigentes sindicales se dedicaron a vender las plazas en lugar de reconocer el derecho que como socios del sindicato teníamos para que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia trabajaran. Ahorita que todo el mundo está en la calle, ¿qué es lo que va a venir? La delincuencia. Esa delincuencia creció a partir de que Carlos Salinas de Gortari hizo un despido masivo en el 92, 91, 92, 93. Fue cuando se empezó a incrementar la delincuencia, cuando se incrementaron los accidentes, las explosiones, porque mandaron a la calle a los trabajadores de más experiencia y esas plazas después las cubrieron con gente de la calle que al no tener la experiencia necesaria provocaba todo este desajuste, esas explosiones, esos daños a la empresa. Pero ni sindicatos ni funcionarios de la empresa les importó nada de eso. Ellos lo único que estaban viendo era la comercialización de las plazas de trabajo. Por eso, a hoy que se nos niega el trabajo para nuestros hijos, para nuestra familia,
es que estamos pidiendo la devolución de los bienes sindicales. ¿Por qué? Porque Pemex está en una situación incomprensible. ¿Por qué digo esto? Porque si es la empresa más rica de las empresas que hay en México, ¿por qué la gente se está muriendo por falta de medicinas? Los hospitales de Pemex no están surtidos de medicinas, y si acaso dan una que otra son similares, cosas que no son de calidad, y el contrato colectivo dice que debe haber medicinas de la mayor calidad, de laboratorios de reconocido prestigio, y ya no se hace eso, dan puros similares. Entonces, por eso, si no vamos a tener ya el amparo de la empresa para que nos atienda médicamente, pues que nos regresen los bienes sindicales para poder de ahí comprar las medicinas, comprarle ropa a nuestros hijos, los estudios, que no se trunquen, porque son delincuentes a futuro. Eso fue lo que pasó cuando Carlos Salinas hizo el despido masivo, se incrementó todo eso. Víctor Manuel, me preocupa mucho un asunto que tiene que ver con los bienes. La última vez que estuvimos en una entrevista en este espacio, nos habíamos comentado el hecho de que había varios bienes entre hoteles, entre lugares que se formaron fideicomisos, como por ejemplo para que los trabajadores petroleros viajaran por el país cuando estuvieran de vacaciones, que fueran a Acapulco, que fueran a algún sitio. Y entonces en la voz de los capitalinos nos dimos a la tarea de investigar algunos de estos bienes aquí en el Distrito Federal. Encontramos que había, por ejemplo, un edificio por ahí por Bahía de Santa Bárbara, en la colonia sur, es muy cerca de Petróleos, en una colonia de clase media alta. Encontramos bodegas en la central de abasto que se supone que eran para que en aquellos tiempos de Joaquín Hernández Galicia se hablaba mucho de la producción de alimentos baratos que podrían ser, llegaban a la central de abasto y podrían ser distribuidos a precios preferenciales. Si un kilo de jitomate costaba en el mercado 20 pesos, que los petroleros los pudieran adquirir en 5 o 6 pesos, y la idea era más ambiciosa aún. Decían que no nada más era para los trabajadores petroleros, sino que se le podía dar a la población abierta este tipo de beneficios. Nos encontramos con un hotel en Insurgente Centro, que aparentemente les pertenece a ustedes, y con otros bienes, pero ya no aparece el sindicato petrolero como el dueño, sino que esos bienes se perdieron, no pagaban los impuestos, por ejemplo, no funcionaban. Entonces para poder pagar esos impuestos se dieron como remates inmobiliarios, y ahora ya hay otros bienes que están apareciendo y los están vendiendo. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿no es demasiado tarde ya para recuperar? No. La Constitución, nuestra Constitución, dice en el artículo 20 y 21 que si hay bienes, si hay algún denunciado, alguien que se le está demandando por malversación o porque no se sabe dónde quedaron las cosas, si llegara a morir ese funcionario que hizo acopio de esos bienes, la familia tendrá que entregarlos. Precisamente por eso estamos llamando a cuentas a Carlos Antonio Romero Lechán a nivel nacional y a Sergio Lorenzo Quiroz Cruz a nivel de la sección 30 en Costa Rica, Veracruz, para que informen, para que entreguen cuentas. Y si, por ejemplo, en Costa Rica dicen que esos bienes que se están reclamando ya son de otras personas, bueno, ¿en qué asamblea general se aprobó el que se vendieran o se regalaran o X? En ninguna. Eso fue una violación a los derechos de los socios sindicales, vender bienes sin tomarlos en cuenta. Entonces, ¿para qué tantos años trabajamos en la llamada militancia?
tantos años, 30, 40 años, pagando cuotas. Nuestra credencial que el Sindicato Nacional nos da dice socio activo. Eso es lo que dice la credencial. Y como socio activo tenemos el derecho a participar de los bienes. Es como un comercio. Si hay 2 o 3 socios o más que aportaron su dinero para comprar mercancía y estar vendiendo, se hace el balance de fin de año, los 3 meses, lo que sea, y lo que resulte de ahí se saca para pagar los impuestos, el otro pago de empleados, y lo que sobra se reparte entre los socios. Así es como debe ser, y en este caso nosotros es lo que se nos tiene que hacer. De los bienes que decía usted de los hoteles, también en Acapulco hay el Hotel Papagayo, el Hotel Iris, también, ¿dónde están? Ahí no hemos podido ir para comprobarlo por el asunto de los gastos, pero es unos compañeros que hay el que era director de la cooperativa de consumo en Costa Rica, sacó unos bonos para que los trabajadores fueran socios de la cooperativa, aunque ya éramos socios del sindicato que era el dueño de la cooperativa. Con eso también metieron a mucha gente, se vendieron las acciones. Nada más se desapareció este señor, Marco Antonio Nájera, se desapareció y nunca entregó cuentas, no entregó el resultado de cuánto se había reunido. Pero sí dicen algunos compañeros que está regenteando un hotel en Acapulco. Yo no sé si sea un hotel de los bienes sindicales o sea un hotel que él hizo a base de el dinero que ganó administrando los bienes del sindicato. Y bueno, nos hemos encontrado con que algunos de estos sitios están cerrados, o sea, no están beneficiando a nadie. Seguramente no los pueden vender porque no tienen la documentación precisa, pero el asunto es que si hay una reclamación penal, tiene que establecerse cada uno de los bienes. Tú como coordinador, como presidente nacional de la Coalición Petrolera Independiente, solamente puedes reclamar los bienes de Costa Rica o los de otras entidades. A nivel nacional. En la denuncia que yo inicié, la denuncia penal, estamos diciendo que, por ejemplo, a mí me nombran representante común, ya no como el presidente de la Coalición Nacional Petrolera, sino en esta parte me están, en la denuncia, me están nombrando como el representante común, precisamente por la falta de abogados, porque no tenemos. Entonces, pero la falta de abogados le hemos suplido con el esfuerzo que hemos hecho. Hemos estado en Los Pinos, vamos y nos reciben cada vez que vamos, en Palacio Nacional, en la Secretaría de la Función Pública, en la Procuraduría General de la República, en la Contraloría Interna de la Procuraduría General de la República. Hemos estado dando todos los pasos. Ahorita, por ejemplo, hace rato estuvimos allá en la Contraloría Interna, fuimos a ver qué respuesta había de lo que hemos estado pidiendo y haciendo, y nos dicen que se aprobó que una comisión de la Contraloría Interna vaya a Costa Rica a revisar el expediente. ¿Por qué no le han dado el trámite de llamar al secretario general de Costa Rica, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz? Nos dijo la Ministerio Público cuando estuvimos ahí en Costa Rica que ella no lo podía llamar a declarar porque no quería causar un problema social. Y el problema social lo tenemos nosotros, la miseria en que está viviendo la gente. Todos aquellos que en nuestro tiempo fuimos activos y cooperamos con las cortes y cooperamos con el trabajo físico, hoy ya no tenemos edad, la mayoría, como para andar trabajando. Ya los achaques no nos dejan. O eso
que estamos reclamando eso. Víctor Manuel, vamos a hacer una pausa, pero antes quisiéramos hacer una reflexión. Si el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acudió a la manifestación de más de 50,000 jóvenes politécnicos, salió a la calle y dijo: el viernes yo les voy a dar una respuesta a la demanda que ustedes están haciendo de que no haya un cambio al plan de estudios y que la directora que ustedes dicen, había un cartel que a mí me fascinó, decía: el Tata Lázaro creó el Instituto Politécnico Nacional, a nosotros nos toca defenderlo. Claro. El Tata Lázaro, siguiendo este cartel, había dado las facilidades para que hubiera una sindicalización de los trabajadores petroleros. ¿Cuándo van a salir los petroleros a reclamarlo? Porque de alguna manera Carlos Romero de Champs se está perpetuando en el poder porque no hay suficiente valor, organización, tú nos lo dirás después de esta pausa, para exigirle, y que esto obliga al secretario de Gobernación y al presidente de la República, porque yo sí veo que el Ministerio Público de Poza Rica puede tener razón. Una abogada de pueblo, una representante del Ministerio Público Municipal, a lo mejor tiene razón. Llegan los pistoleros y le hacen algo. Se requiere toda la fuerza del Estado, toda la fuerza de la Federación para que no subsista esta canallada de despojar los bienes del sindicato petrolero. Después de esta pausa esperamos la respuesta y la consideración que nos va a dar Víctor Manuel. Muchas gracias. Continuar con nosotros aquí en La Voz de los Capitalinos, en este espacio dedicado a escuchar la voz de los petroleros, pero no cualesquiera petroleros. Estamos hablando del movimiento petrolero independiente y de un representante digno de este sindicato que se crea a partir, no hay que eludirlo, se crea gracias al presidente Lázaro Cárdenas del Río y se crea gracias a un secretario de Trabajo que se llamaba don Jesús Silva Herzog, que hace un puntualísimo estudio económico para ver cuánto deberían ganar los petroleros y le dice a las compañías extranjeras: tienes que aumentarles tanto por ciento. Las compañías petroleras dicen que no, luego dicen: bueno, sí, pero es que si les damos eso luego van a querer más, y ¿quién nos garantiza que con el dinero de ya nos van a dejar en paz? Entonces el presidente Lázaro Cárdenas le dice: se los va a garantizar el presidente de la República. Y uno de los señores del Águila o de alguna de estas compañías petroleras se ríe. El presidente Lázaro Cárdenas no aguantó ni 5 segundos, se levanta y dijo: hemos terminado, y a partir de ese momento el petróleo es mexicano. Y a partir de que el petróleo es mexicano, se tienen que organizar los trabajadores, porque ¿cómo les van a pagar la raya de la quincena o del mes? Bueno, pues a pesar de que los señores petroleros en esa época de 1938 no tenían ni la primaria, muchos de los trabajadores, que no sabían ni contar, ni sumar, ni restar, ni escribir, recibieron millones de pesos en cada una de las secciones del país, y a cada uno de los trabajadores les dieron su sueldo y no se perdió un centavo. Por eso se crea el sindicato petrolero. Pero al paso de los años, por utilizarlo políticamente para beneficio de un partido, hay que decirlo, el revolucionario institucional, se va corrompiendo, se va permitiendo que los líderes hagan negocios importantes con mano de obra barata o regalada o esclava, porque el sindicato no les paga un peso a los trabajadores, se los paga el Estado, y los que se enriquecen son unos cuantos. Pero había un principio, dice: bueno, vamos a poner cooperativas, vamos a poner empresas productivas, vamos a poner un cine para que se diviertan, vamos a poner un hotel para que vayan a pasear. Y entonces los trabajadores aportan de sus cuotas, algunos, otros directamente dinero aparte de lo que ganan, lo ponen para que se creen estas instituciones. Y estos, que son cientos de inmuebles, muchos de los cuales están funcionando y están produciendo dinero, no le están dando un centavo a los que ahora ya son jubilados, pensionados y en muchos casos viudas, porque ya murieron los dueños.
A partir de esto, y hoy estamos viviendo un momento histórico, porque el 2 de octubre de 1968 acabó con una masacre en la cual nunca se ha castigado a los responsables, que tenían que ver no solamente con el ejército, sino que eran gente manipulada. Se hace un escuadrón que se llama el Batallón Olimpia, aparentemente pagado por la Secretaría de Gobernación, y ocurre la masacre que todos sabemos y que solamente queremos mencionar. Pero este 30 de septiembre, 50,000 jóvenes integrantes del Instituto Politécnico Nacional cambiaron la historia. En lugar de tener a un secretario como Luis Echeverría escondido, hacen que Miguel Osorio Chong salga a la calle, porque primero les dicen que les va a atender un subsecretario. Los jóvenes dicen: no queremos un subsecretario, queremos al secretario, y no queremos una comisión de 5 o 8 integrantes, queremos que todos los que estamos aquí escuchar la palabra del secretario de Gobernación. Y no le queda otra, o es muy inteligente o lo que sea, pero para la historia del asunto es que el secretario de Gobernación sale a un templete y dice: en 3 días yo les voy a dar una respuesta. Quisiéramos que esto, que ocurrió con una institución fundada por Lázaro Cárdenas del Río, ocurriera también con los trabajadores petroleros. Pareciera que hay interés. Al gobierno de la República le conviene un sindicato petrolero bien pagado, con la gente que recupere sus bienes. Le conviene por la paz social, porque nos estaba diciendo Víctor Manuel que ahí la pobreza, la falta de empleos está orillando a estos jóvenes a la delincuencia. Y quedamos con una pregunta pendiente. Víctor Manuel, ¿qué sigue? ¿Cuándo van los trabajadores petroleros a presionar al gobierno para que haga lo que les corresponde? Bueno, nosotros estamos haciendo el llamado a los compañeros de Costa Rica, por ejemplo, que son los que están más a la mano. Hay 7,000 jubilados ahí, y hay miles de transitorios que, de acuerdo a la ley, se hacían acreedores a una plaza, a una planta, como decimos nosotros. En cambio, nada más, a unos poquitos los liquidaron, a otros pocos los gratificaron, algo que no está dentro de la ley federal del trabajo, y la mayoría se quedó en cesantías, porque hicieron colas y colas, porque según se les iba a liquidar y dar la gratificación, de repente llega la orden hasta aquí. Así que los que no cobraron, que tienen 10, 15, 20 años trabajando como transitorios, se les está debiendo esa liquidación. A los que gratificaron, igual con varios años de trabajo, les dan 2 millones de pesos, de aquellos que no son más que 2,000 pesos por 10 o 15 años de trabajo. Hicieron un relajo, una violación completa. Entonces, hacen el comentario de que el Politécnico salió a luchar y a exigir, y tanto el Politécnico como campesinos, pescadores, comerciantes, todos están en desacuerdo con lo de la reforma energética. Yo no sé si sea o no sea en realidad todo lo que se ha dicho. Entonces tenemos que verlo con el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿por qué campesinos y comerciantes, pescadores y gente diversa, pues, está luchando por lo de la reforma energética para que ese dinero se quede en casa? Si en cambio los petroleros, me da vergüenza decirlo, pero es la verdad, no levantan la cara. Esa cobardía que siempre hemos hecho gala es lo que nos tiene ahorita así en la miseria. Ese rastrerismo de que estamos viendo cómo nos están perjudicando, cómo están violando nuestros derechos, están acabando con el futuro de nuestros hijos, y si en cambio salimos a aplaudir a cualquiera. Eso es indignante. Qué falta de vergüenza, de dignidad del trabajador. Por eso es que los estamos llamando a nosotros, a la gente, para que pues defienda sus derechos. No van a pedir regalado. Es más, yo lo he dicho en los escritos al presidente y a todos: no queremos que el gobierno nos dé un solo centavo
queremos que nos devuelvan los bienes sindicales. No estamos presionando para que el gobierno nos dé dinero, algo que dijéramos que no tenemos derecho, pero que juntarnos no estamos, no, nada de eso. Lo único que pedimos es que nuestros derechos sean reconocidos, así como lo dijo el presidente, de que el dinero de los sindicatos es de los trabajadores y no de los funcionarios. El señor presidente, ¿qué es lo que pasa? Si usted está diciendo una cosa y usted dice que no habrá nadie por encima de la ley, que no habrá intocable, ¿por qué su gabinete, los encargados de hacer justicia, no han cumplido? ¿Por qué tenemos que estar dando vuelta y vuelta y vuelta por algo que de acuerdo a la ley tenemos derecho? Eso no es posible. El gobierno tiene que cambiar. A Carlos Romero de Champs no se le llama porque él ha puesto cientos, miles de millones de pesos para las campañas políticas. Por eso es que no lo tocan. Pero todo debe tener un hasta aquí. ¿Qué esperan? ¿Que el pueblo se levante? Vamos, yo como periodista, permítame decirlo, me da mucho gusto platicar con trabajadores independientes, porque normalmente cuando uno es obligado por los medios en los que trabaja a entrevistar a líderes sindicales, son entrevistas aburridísimas, porque solo con el señor secretario general del sindicato, y la sección tal, y con el señor presidente de la República, y entonces hacen pura palabrería porque ya están esperando a ver que vean esa entrevista para ver si les dan otro puesto en donde puedan robar. Platicar con gente auténtica, representante auténtica de trabajadores sindicalizados, de jubilados, es verdaderamente un orgullo. No había sido equilibrado por razones técnicas, pero también está con nosotros Néstor Montañez Martínez, quien es pues uno de los integrantes importantes de la coordinación del Grupo Parque Juárez dentro de la Coalición Petrolera Independiente. Este Grupo Parque Juárez tiene pues su sede en Poza Rica, Veracruz. Néstor, muchas gracias por acompañarnos. Mira, yo no quisiera ya irnos a lo que ya todo el mundo sabemos, de que cuándo va a haber castigo, de por qué los perros de la hija de Carlos Romero de Champs viajan en avión de primera clase. No quiero hablar del Ferrari, no quiero hablar de los castigos, porque nos vamos a pasar toda la vida y no va a pasar nada. A lo mejor tenemos el antecedente de que en el sindicato de maestros sí pasó, pues sí, pero también porque el sindicato de maestros, francamente, ya no era priista, y entonces ahí sí se podía. A Carlos Romero de Champs no lo van a tocar, es más, ya no quiero que lo lleven a la cárcel, pero lo que no quiero es que haya trabajadores petroleros que no reciban las medicinas o que reciban medicinas similares que fabrica la empresa de González Torres o del Partido Verde, cuando podrían recibir medicinas de patentes. Y lo que no quiero es que siga muriendo todos los días un trabajador sin haber visto un peso de regalía por el hotel que él ayudó a construir. Entonces yo quisiera, Néstor, que tú me dijeras, que me ayudes a hacer un llamado a los trabajadores. ¿Qué pueden hacer? Claro, ¿por qué no? Porque es un momento importante. Este movimiento que se está gestando, ahorita lo estamos viendo, tenemos un buen representante que se está luchando, le está dando la cara. Yo creo que lo más justo es que ya salgan de esa ignominia en la que se encuentran y se agregan a nosotros. ¿Por qué? Porque esos bienes de los cuales Víctor ha hablado tanto, lo hemos mencionado, es el producto no del esfuerzo de él y mío, es el producto del esfuerzo de todos ustedes, todos los compañeros jubilados, todos los compañeros liquidados, todos los compañeros que ahorita están de base, todos los compañeros que alguna vez estuvieron trabajando ocasionalmente en la empresa. Todos contribuyeron con algo, todos pusieron su granito de arena, y yo creo que es justo que se unan a la causa. Yo los invito cordialmente a que lo hagan. Nosotros estamos en el Parque Juárez, no tenemos nada que ocultar.
Lo que hablamos ahí lo hablamos con toda la verdad. Esa es mi opinión, a la cual yo los hago adentro a ustedes. Espero que mi llamado en ese sentido tenga resonancia. Eso es lo que yo pienso. Néstor, hay un movimiento importante de la comunidad politécnica y está muy vinculado con los petroleros, porque ellos dicen, no queremos, digamos, la base de su manifestación en la calle, no queremos nada más salir como técnicos y ya no como ingenieros, porque entonces lo que vamos a hacer son los empleados de los ingenieros noruegos o venezolanos que van a llegar con las compañías petroleras extranjeras. Queremos seguir con la primera clase mundial de ingeniería, o sea, estar en ese primer nivel. ¿No habrá posibilidad de que ahora que está cambiando la historia, que está cambiando de la masacre del 68 a un secretario de Gobernación que habla y que se compromete con los estudiantes de vincular las luchas del sindicato petrolero y los ingenieros, los futuros profesionistas mexicanos? Pues sí, es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque aquí todos salimos perdiendo. Desde el momento en que hubo el despido masivo, desde el momento en que los excedentes petroleros, que fueron grandiosas millonadas de pesos, no aparecen por ningún lado. Por eso es que los hospitales, las universidades, carreteras, todas las ciudades están deshechas, las calles. ¿Por qué? Porque no se han aplicado esas ganancias del petróleo. Las ganancias las ha habido. ¿Por qué no se aplican? ¿En dónde quedó ese dinero? ¿Dónde está esa riqueza? Vamos a hacer una pausa para un ajuste técnico y en un momento regresamos con esta pregunta. ¿Dónde está esa y muchas otras riquezas que se han perdido en el sindicato petrolero? De los petroleros, conversando con Víctor Manuel Lozano Castro, quien es el presidente nacional de la Coalición Petrolera Independiente. Víctor Manuel, ¿podemos cuantificar todo lo que se ha perdido, todos los derechos que estaban establecidos, todos los bienes que se adquirieron, o al menos tener una pálida idea de cuánto se le debe a los trabajadores? Pues de que se nos debe. Si se nos diera algo de a lo que tenemos derecho, todos fuéramos millonarios. ¿De cuántos trabajadores hablamos? Bueno, cuando empezó el despido masivo, en el 91-92, éramos 260,000 trabajadores. Ahorita ya no me quedan, creo que 120, pues. Y siguen cerrando plantas, instalaciones, corriendo gente. ¿Por qué? Para que las compañías que vienen puedan hacer el trabajo que nosotros hacíamos antes. Posiblemente algunos de los compañeros que han sido lanzados universitarios puedan trabajar en las compañías un mínimo porcentaje, pero no va a ser el mismo salario. Van a ser salarios de hambre que les van a pagar, como pasa en todos lados. Mucha gente, por ejemplo, en Costa Rica se queja de que las compañías les quedan a deber por meses y los siguen obligando a trabajar. Entonces, ¿cómo es posible? ¿A dónde va a dar la situación económica del país? Se habla del Politécnico, profesores, estudiantes, empleados del Politécnico, de la universidad, de todos los demás colegios. Yo les pido que se unan a la lucha también, porque precisamente si ustedes están en esta situación es porque el gobierno les ha estado negando el dinero para las investigaciones en la universidad, para ciertos arreglos que necesitan las escuelas. ¿Por qué? Porque dejaron de pagarle a los trabajadores. Ahora se quejan de que no hay producción. Bueno, no hay producción porque la han parado, pero hay de dónde sacarla.
Y eso durante muchísimos años, decenas de años estuvimos produciendo, ¿por qué hoy no? Posiblemente están preparando el terreno, que digan que, o como están diciendo, que la empresa ya no es operante, que ya no es rentable. Y siguen corriendo gente diciendo que por agotamiento de materia de trabajo. Y si hay agotamiento de materia de trabajo, ¿por qué entonces hay compañías trabajando? ¿Y por qué cada vez más vienen más compañías? No entiendo esta situación. Lo que sí entiendo y siento es que el dinero que nosotros estábamos ganando ya no está en la bolsa de nosotros. Y hay algo que yo quisiera acotar o aportar a los asesores del presidente de la República. No esperamos que Enrique Peña Nieto esté viendo este programa, pero seguramente habrá muchos de sus asesores que le van a pasar una ficha en la que le van a decir: mire, estuvieron estos personajes del movimiento de la coalición petrolera independiente y están pidiendo esto. Y la acotación que quiero hacer es: ¿cuánto le va a costar al gobierno de la República restituir a los trabajadores lo que es suyo? ¿Sabe cuánto? 0 pesos con 0 centavos. ¿Y por qué no le va a costar nada? Porque estos bienes ya están ahí, son inmuebles en la avenida Insurgentes Centro, una de las más caras de la República Mexicana, en la costera Miguel Alemán, en la central de abasto de la Ciudad de México, en la colonia Verónica Anzures. Son edificios, son inmuebles, son lugares que ahí están, no se pueden quemar, no se pueden destruir, porque el terreno ahí está. Y entonces imagine usted, no importa que sepa de matemáticas o de altas finanzas o que haya estudiado en escuelas extranjeras como el señor Luis Videgaray, imagínese que de repente 120,000 viudas, pensionados, jubilados tienen 1 millón de pesos. ¿Cuántos negocios van a abrir? ¿Cuánto dinero le van a aportar a la Secretaría de Hacienda por los impuestos que van a pagar, por los salarios que van a producir y que también van a causar impuestos? Es un asunto de seguridad pública. ¿Cuánto se va a ahorrar la Procuraduría General de la República persiguiendo a delincuentes que se formen para que luego lleguen y los ejecuten en forma muy misteriosa, porque 3 soldados pueden arrodillar a 22 personas, meterlas media hora, tenerlas aisladas y luego asesinarlas solamente 3? ¿Cuántos de estos casos se van a ahorrar cuando haya más gente con dinero en el bolsillo? Cuando haya más gente que piense que eso de ser delincuente no deja, que el crimen no paga. No, en México sí paga el crimen, pero el crimen de cuello blanco, el que cometen los administradores de estos inmuebles, de estos sindicatos que les han sido sustraídos a los trabajadores petroleros. Vale la pena hacer cuentas, vale la pena, señor Miguel Osorio Chong, que así como lo hizo con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, reciba al movimiento petrolero independiente, que le diga dónde están sus bienes, dónde están los bonos con los que ellos patrocinaron la construcción de empresas cooperativas, de ranchos que tienen miles de cabezas, de cines a los que está llegando la gente. Y sabe usted, Osorio Chong, don Miguel, todo lo que usted va a ganar para la paz interna de este país si los atiende. Creemos que mucho. ¿O no es así, Néstor? Pues yo creo que sí. ¿Qué sale más barato? No, pues desde luego que sale más barato componer las cosas o guiarlas hacia un futuro más prometedor, tanto para los compañeros petroleros, como para los profesionistas, para los estudiantes, en sí, para la nación. ¿Por qué? Porque es muy claro saber que al producir, al generar riqueza, pues tener más ingresos en un país. Yo pienso que entre más nos apeguemos a lo que realmente dice el librito, que es la Constitución, y que realmente volteemos al pasado, cuando esto se inició, y veamos los proyectos que en un principio se iniciaron, como es el Poli, como es la universidad,
como es todos los ingenieros petroleros que han egresado de varias universidades también, y que ahí están, tienen una calidad técnica importante. Entonces, yo creo y sigo pensando que el futuro no está fuera de este país, el futuro está aquí, y nosotros tenemos que luchar por ese futuro. Vuelvo a insistir, como dice Víctor, no nada más somos los petroleros, los estudiantes y esto, no, todos en general hacer conciencia de que esta es una gran oportunidad para poder, ahora sí, dejar esa huella en la historia de este país. Quiero terminar por mi parte con una reflexión personal. Tuve la oportunidad de estar en el Instituto Politécnico Nacional hace pocos meses haciendo un reportaje sobre robótica y encontré a un egresado del Instituto Politécnico Nacional que estaba construyendo prótesis para personas que perdieron los brazos o las piernas o las manos en accidentes de trabajo. Estas personas tienen un salario muy bajo, imagínense la tragedia de que ya no pueden trabajar. Este ingeniero se preocupó por hacer estas prótesis y cuestan más o menos el 10 o el 15% de lo que cuestan en países como Alemania o Estados Unidos, donde las fabrican. Después de platicar con este joven ingeniero, joven además pues como fisicoculturista, muy talentoso, pero además una persona con mucha presencia, me fui al Instituto Politécnico Nacional, al departamento de robótica, que tiene terceros y cuartos lugares mundiales. Pero cuando vi las computadoras que tenían, vi que eran de 10 o 15 años atrás. ¿Y qué cree usted? Cuando platiqué con el doctor, el encargado de este departamento que se quejó, dijo, no, hacen lo mismo que las de última generación, lo que sí, trabajan muchísimo más despacio. Nuestros institutos, nuestros laboratorios no están a la vanguardia en equipos tecnológicos, a pesar de que nuestros técnicos mexicanos llegaron a tener, por ejemplo, pusieron a México en el primer lugar de computadoras programables en español, porque todas las computadoras se programan en inglés generalmente, pero los mexicanos habían logrado el número 1 de computadoras programables en español. Nuestros técnicos mexicanos hacían aviones con motores de Volkswagen. ¿Para qué servían? Pues eran antes que los drones, para poder fumigar plantíos, por ejemplo, para poder poner cámaras fotográficas o de video y llegar a los lugares donde había problemas. En fin, tenemos los mexicanos una enorme cualidad, que es la del talento para hacer las cosas con muy poco dinero. Pero si lo que hay se vuelve a invertir en forma ordenada, en forma organizada, si se hace ese ideal, quizá marxista, como usted le quiere llamar, de los años 60 y los 70, de decir, los trabajadores y la clase universitaria somos uno solo y vamos a luchar por lo mismo, vamos a avanzar, vamos a tener un mejor país. Esa es la conclusión que yo quería dar, pero mi palabra no debe ser la última, sino la de los representantes de los trabajadores petroleros. Víctor Manuel Lozano, un mensaje final. Bueno, más que mensaje, lo que yo quiero hacer es una petición. Licenciado Enrique Peña Nieto, de la manera más atenta y respetuosa, le pido que nos atienda, por favor, que nos conceda una audiencia, una entrevista, una reunión, algo en lo cual podamos platicar y expongamos nuestras necesidades justificadas y lo que usted decida después de analizar el asunto. Y usted también, señor secretario de Gobernación, necesitamos que nos reciban para que si el presidente no tiene tiempo porque anda en sus políticas en el extranjero, pues usted se entere las cosas para cuando él llegue le diga qué es lo que está pasando. Y también usted, el licenciado Jesús Murillo Cara, ¿qué pasa con esta Procuraduría General de la República? Tenemos 1 año y 6 meses dando vueltas, haciendo trámites y no se cumple la ley. Esa ley que a cada rato ustedes están proclamando de que van a acabar con la corrupción, de que la ley debe aplicarse a quien sea acreedor. También queremos que nos reciban. Hemos estado dando vueltas allá y siempre nos mandan con otras gentes de nivel inferior
que no tienen autoridad para resolver nada. Así que por favor, se los vuelvo a pedir, recíbanos. No queremos causar un problema social, no queremos que la gente se venga encima a reclamar, no a reclamar sus derechos, sino a reclamar con enojo de que se están violando sus derechos como ciudadanos también, que no se les escuchen. Así que por favor, recíbanos. La Voz de los Capitalinos es un programa producido por Alfonso Rentería Cárdenas y el Centro de Reingeniería. Le invitamos a que usted se convierta en cómplice de nosotros o en productor, como prefiera llamarlo. Si usted toma un pequeño fragmento de este video, lo envía a la Presidencia de la República, al Secretario de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, usted estará ayudando a un mejor México. Nosotros lo haremos y presentaremos este programa a la Secretaría de la Función Pública y a las instancias correspondientes, porque estamos en el siglo XXI y un programa de televisión de noticias también es un medio de prueba, un medio de denuncia, un medio de petición que debe ser considerable. En esta edición, en este programa especial, agradecemos mucho la anfitrionía del restaurante Zúquero, que se encuentra en la calle de Valladolid número 100, esquina Tabasco, muy cerca del metro, entre el metro Sevilla y el metro Insurgentes. Va usted a ser excelentemente atendido por su anfitriona, la señora Laura Salgado Bersini, quien pues ha creado una receta muy especial de la pizza tradicional, una pizza delgada, en la cual el sabor es lo importante y no la cantidad de masa. También agradecemos a la Gaceta del Distrito Federal, que se une en esta ocasión como productora o como coproductora de La Voz de los Capitalinos, un programa de denuncia, un programa donde hablan los líderes sindicales, pero no cualquier líder sindical, como le decía, sino los que verdaderamente están en favor de los trabajadores. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Recuerde que aquí en YouTube hay una liga, hay un enlace para que usted pueda compartir este programa. Ramsés Ancira les saluda y le agradece el favor de su atención.